Buenos días. Para terminar el esquema de respuesta frecuencial, voy a resolver varios problemas de trazado de diagrama de modo asintótico. Y por último, cogeremos el diagrama de Bode del retraso, una función de retraso como la que veis en la práctica del ejercicio del sistema de control de temperatura. El retraso es un efecto muy importante en la realidad, pero matemáticamente pues muy complicado de estudiar, y de hecho hasta salvo este último tema que vamos a ver de frecuencia no se podía trabajar con él, y vamos a ver un poco. Bueno, voy a empezar por un diagrama de Bode de varios sistemas. Voy a empezar por uno muy trivial, pero bueno, para ir repasando los pasos. Trazado del diagrama de Bode asintótico. Lo hacemos a partir de una función de transferencia. Primer paso siempre, ¿vale? Primer paso, expresarlo en forma de Bode. Menos 30 partido por S más 7. ¿Vale? Básicamente lo que hay que sacar es como un número que se denomina la ganancia de Bode, en este caso es menos 30 partido por 7, y lo que tenemos es un polo real en menos 7. Este es el primer paso. La ganancia de Bode, utilizamos normalmente la letra del parámetro KB, es un parámetro muy importante que de hecho está relacionado con, veremos que cuando tenemos un lazo de realimentación, el comportamiento del sistema de control, la ganancia de Bode del lazo abierto, es decir, de la función de transferencia en serie con el controlador, está relacionado con el comportamiento del sistema en bucle cerrado, en régimen permanente. ¿Vale? Es un parámetro muy importante. En este caso tenemos que la ganancia de Bode tiene un valor de negativo, menos 30 partido por 7. Pintamos el diagrama de Bode del módulo. Lo primero que se pinta es la asíntota de baja frecuencia. ¿Vale? La asíntota de baja frecuencia es la forma que tiene el diagrama de Bode para frecuencias muy bajas. Y entendemos frecuencias muy bajas, pues las frecuencias para las cuales pues, los distintos elementos de los que compone la función de transferencia, los polos y los ceros que incluye, pues no aportan ni fase ni módulo. Para el módulo, en este caso la asíntota de baja frecuencia, pues simplemente es una recta, tan solo tenemos las cosas que aportan, los elementos que aportan, digamos, fase y módulo a baja frecuencia son los integradores, derivadores y la ganancia de Bode. Aquí este sistema no tiene integrador, por lo tanto a baja frecuencia, pues lo que tenemos es, estos son 0 decibelios. A baja frecuencia lo que tenemos es una constante. ¿Una constante de qué? Pues de valor 20 logaritmo de 30 partido por 7, que son 14 decibelios. 12,6 decibelios. 12,6 decibelios. Esto es para frecuencias muy bajas. ¿Qué entendemos por frecuencias muy bajas? Pues en este caso, vale, como hemos visto, cualquier cosa que esté por debajo de frecuencia 7 radianes por segundo. Porque el único elemento que tenemos, es un polo en menos 7. A partir de frecuencia 7, este polo va a empezar a disminuir la fase de una aportación de la fase de menos 20 decibelios por década. Bueno,
lo tanto, más o menos, esto lo va a ocurrir, que es algo. Cambia la pendiente de 0 decibelios décadas a menos 20 decibelios décadas. La representación de un sistema de primer orden con una determinada ganancia, que en este caso pues de 12 decibelios. Pues bueno, siempre algo interesante pues sería calcular la frecuencia de corte. Tenemos solamente la letra WC o omega C, lo que es llamar, para la frecuencia de corte. Mira por el valor de la frecuencia para el cual el módulo de G de J omega vale 1. Ni amplifica ni atenúa. Esa señal senoidal tiene la misma, una señal senoidal de frecuencia omega C, tendrá la amplitud de salida, sería igual a la amplitud de entrada. Signifique lo que signifique eso. La frecuencia de corte, pues en este caso, pues hace resolviendo este triángulo. A ver, la frecuencia, sabemos que el módulo en decibelios a la frecuencia de corte vale 0, y esto es igual al valor que tenía a frecuencia 7, que era 12,6, menos 20 por el logaritmo de esta instancia que hay aquí, que es el logaritmo de omega c menos el logaritmo de 7, o lo que es lo mismo, omega c partido por 7. De ahí despejamos la frecuencia de corte, que sale siempre que igual 7 por 10 elevado a 12,6 partido por 20, que es igual a 4. Frecuencia, trazado de la fase. Lo único que es interesante este problema es que tenemos, el primero que vamos a hacer con ganancia de Bode negativa. La ganancia de Bode, el signo de la ganancia de Bode es muy importante, y el control en las técnicas de diseño frecuencial que vamos a ver en el próximo tema, pues son de vital importancia. ¿Vale? ¿Qué significa que tiene ganancia negativa? Bueno, pues que vamos a quitar la asíntota de baja frecuencia. Nos podemos olvidar que la ganancia de Bode también aporta fase. Lo que ocurre es que la ganancia de Bode es 0 si la ganancia de Bode es positiva. Pero si no, vale menos 180 o 180 y cualquiera de sus variantes periódicas. Vale, realmente es menos 180 más K por 360. Pero para lo que a nosotros nos importa, hemos dicho que simplemente por convención tenéis que recordar que el argumento de la fase siempre lo vamos a expresar como menos 180. Expresando que es un retraso. Vale, la señal de salida siempre vamos a considerar que va con retraso respecto a la entrada, y ponemos el mínimo retraso posible. ¿Vale? Aquí podríamos poner menos 180 menos 360. ¿Vale? Esto podríamos haberlo puesto menos 540. ¿Vale? Pero esto, para una representación que después vamos a utilizar para el diseño de controladores, no nos sería práctica, no sería útil. ¿Vale? Simplemente recordamos que es menos 180. Hay que tener cuidado con MATLAB. MATLAB, cuando tú le das el Bode de una ganancia negativa, a veces, no entiendo muy bien el criterio, si
tiene una ganancia negativa, la asíntota de baja frecuencia empieza no ni en menos 180 ni en 540. Empieza en 180, fase positiva. Es que también es cierto. La ganancia de bode de un número negativo es 180. Pero es una ganancia de adelanto y, aunque es matemáticamente correcto, no nos es práctico para el problema de diseño de controlador. Pero tenéis que, ¿por qué? Lo que tenéis que recordar simplemente que queremos que haya sea un retraso y sea el mínimo retraso. En cualquier caso, si estos son 0 grados, en menos 180 grados es donde viene la asíntota de baja frecuencia. Empieza, de nuevo hacemos una especie de barrido desde frecuencia 0 hasta frecuencia infinito y nos vamos fijando en la frecuencia clave, las frecuencias de esquina, la frecuencia donde los elementos empiezan o dejan de aportar fase o módulo. El de un polo real empieza a quitar fase con una pendiente de menos 45 grados por década, una década antes de la frecuencia característica del polo, frecuencia 7, y dejan de aportar, pues la pendiente se cambia a 0, quitan a partir de una década después de la frecuencia característica del polo. Por lo tanto, si esto es 0,7, y esto es 70, esta es la frecuencia de característica del polo, pues esto hace una cosa tan sencilla. Esto sería menos 270 grados, ¿vale? Y la frecuencia pues ha caído 45, pues serían menos 225 grados. MATLAB os podía poner esto desde 180 hasta 270 grados de adelante. Una fase positiva. Bueno. Hecho. TDS 50 por S menos 4 partido por S más 2 por S más 10. Están allá con más elementos, un integrador, dos polos reales y un cero real. Primer paso, expresarlo en forma de diagrama de Bode, forma de Bode. Hay que sacar factor común todo para que los elementos tengan una ganancia de Bode de 1. Una de las formas de definir la forma de Bode es que todos los elementos tienen ganancia de Bode 1 menos la ganancia de Bode. Aquí tenemos que sacar factor común 50, arriba tenemos que sacar factor común menos 4, abajo tenemos que sacar factor común 2 y aquí tenemos que sacar factor común 10. Era la ganancia de Bode de los diferentes elementos que había. Aquí nos queda 1 menos S partido por 4, 1 partido por S, 1 partido por 1 más S partido por 2, 1 partido por 1 más S partido por 10. Los distintos elementos. ¿Vale? Si hubiéramos puesto S partido por 4 menos 1, estaría mal. Eso no es forma de Bode. ¿Vale?
Porque este sistema, la ganancia de bode de este sistema, la ganancia de bode de ese partido por 4 menos 1 es igual a menos 1. La ganancia de bode y nosotros lo que queremos es que tenga una ganancia de bode de unidad, para que valga 1. Saca factor todos los elementos para que la ganancia de bode valga 1. ¿Por qué? Porque con ganancia de bode 1, a baja frecuencia añadirán 0 decibeles y 0 grados, que es lo que me facilita a mí trazar el diagrama a mano. ¿Vale? Por lo tanto hay que tener cuidado con el signo y nos aparece aquí este menos 4, otro sistema con ganancia de bode negativa. Un sistema con ganancia de bode negativa. Para hacer el trazado asintótico a mano, en papel, no es necesario el papel cuadriculado, aunque es verdad que cuando empezáis a hacerlo, pues os puede ayudar, ¿vale? Os puede ayudar a comprender la escala semilogarítmica. A mí ya no me hace falta, para hacer un trazado asintótico a mano no me hace falta porque yo ya la tengo interiorizada, por así decirlo. Pero es verdad que os recomiendo que os cogéis unos cuantos papeles logarítmicos y los intentéis quitar ahí. Veréis que si escogéis mal el rango de frecuencias, o demasiado cerca, o demasiado grande, o ponéis mal donde está el 0, pues no os queda bonito, por así decirlo, o que os cuesta ver pintarlo y no lo veis bien. Pues lo tiráis y lo volvéis a pintar, o sea, escogiendo el rango apropiado. O sea, una elección de la frecuencia apropiada pues es importante. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un integrador, una ganancia de bode, y tenemos un polo en menos 2, un polo en menos 10 y un 0 en 4. Las frecuencias de esquina, las características son 2, 4, 10. La primera, la más baja de las frecuencias características, es la frecuencia 2. ¿Vale? Por lo tanto, más o menos, si empezamos en 0,1, ...1, 10, 100... Aquí tenemos una década antes del polo más lento, que es el polo en menos 2, y aquí llegamos a una década después del polo más rápido, que es el polo en 10, del elemento más rápido, que es el polo en 10. Más o menos este sería un rango de frecuencia razonable. Bueno, de hecho aquí es demasiado. Esto realmente es para... Eso es para la fase, para el módulo tampoco hace falta tanto. Pero bueno, yo creo que tenemos espacio. Lo primero es la asíntota de baja frecuencia. La asíntota de baja frecuencia es el diagrama de bode para frecuencias que tienden hacia 0. Los elementos que añaden son la ganancia de bode, hay que tenerlo en cuenta para la asíntota de baja frecuencia, y los integradores y los derivadores, que recordemos que tienen el diagrama de bode de un integrador, el módulo de 1 partido por S en decibelios, ¿vale? La forma que tiene es una recta dependiente de menos 20 decibelios de grado para todo el rango de frecuencia, desde frecuencia 0 hasta frecuencia infinito, ¿vale? Por lo tanto, esto continúa hasta el infinito y hay que tenerlo en cuenta para la asíntota de baja frecuencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que sumarle a esa asíntota de baja frecuencia, le tengo que sumar el bode de la ganancia de bode, que en este caso
50 por 4, 200, partido por 20, 10. Esto vale menos 10. Por lo tanto, el diagrama de Bode, menos 10 decibelios, estos son 0 decibelios, estos son 20 decibelios. Tengo que sumar esas dos gráficas. La forma más fácil de sumarlas es una recta que a frecuencia unidad va a pasar por 20 decibelios. Vale, más o menos. A frecuencia 1, a frecuencia 1 pasa por menos 20 decibelios. O sea, por 20 decibelios. Y tiene una pendiente de menos 20 decibelios. Esta es la asíntota de baja frecuencia. Una recta de menos 20 decibelios década, la frecuencia unidad cruza 20 decibelios. Lo que ocurre es que esa es la asíntota para frecuencias muy bajas, que entendemos frecuencias muy bajas, frecuencias menores de 2. Porque hasta la frecuencia 2, el polo más lento no empieza a aportar módulos. A partir de frecuencia 2, ese elemento va a empezar a quitar 20 decibelios décadas, que es un 0, en menos 2. Por lo tanto, pues, la asíntota de baja frecuencia llega hasta frecuencia menos 2. Este punto lo voy a llamar A. Son A decibelios. ¿Cuánto vale A? Pues son los 20 decibelios que tengo y que hacer este triangular aquí. Esta regla de 3 en escala semilogarítmica. Es 20 decibelios menos 20 por el logaritmo de 2 partido por 1, que es 14 decibelios. A vale 14 decibelios. Han caído 6 decibelios desde frecuencia 1 a frecuencia 2. Y a partir de ahí, ¿vale?, caen 20 decibelios. O sea, caen, ¿qué ocurre? Tenemos una pendiente de menos 20 decibelios por década. A partir de frecuencia 2 están aportando módulos, el integrador, la ganancia de Bode y un polo. Por lo tanto, la pendiente cambia a menos 40 decibelios década. Entonces cambiaría a una pendiente de menos 40 decibelios década. ¿Hasta cuándo? Hasta que empiece a aportar módulo el siguiente elemento, que es el 0 más 4. Entonces, bueno, no sé 4 si está aquí o si está aquí. Es decir, no sé si mi duda es, a frecuencia 4, esta recta de menos 40 decibelios década a frecuencia 4 ya ha cruzado 0 decibelios o se ha quedado un poquito por arriba. ¿Vale? ¿Dónde queda a frecuencia 4? Pues eso nos lo podemos preguntar, lo podemos responder simplemente de nuevo preguntándonos cuánto va a valer el argumento, el módulo de G de J omega de J4.
que aproximadamente todo esto, aunque yo pongo igual, esto es igual entre comillas, esto es igual en el asintótico, esa es la aproximación. Pero esto sería esto sería 14 decibelios que teníamos. Esto sería básicamente el módulo de G de J2 menos 40 decibelios por el logaritmo de 4 menos el logaritmo de 2. ¿Vale? O sea que esto serían 14 decibelios menos 40 por el logaritmo de 4 partido por 2, que son un 12, esto es aproximadamente igual a 2 decibelios. O lo que es lo mismo, a frecuencia 4 no hemos cruzado todavía por 0 decibelios. ¿Vale? Hemos cogido una pendiente de menos 40 decibelios década y estamos a valor B, que son estos 2 decibelios. Un poquito por encima de 0. Eso os ayuda a decidir dónde lo pintáis. Es más fácil, si no tenéis la escala logarítmica, bueno, aquí os podéis equivocar más fácilmente, pero también os permite hacer un poquito con menos precisión, no tenéis que serlo tan preciso. ¿Qué ocurre a partir de 4 decibelios, de frecuencia 4? Que aportan módulo e integrador. El polo en menos 2 y el 0 en 4. Un 0 de fase no mínima, un 0 que está en el semiplano derecho, amplifica igual que un 0 en el semiplano izquierdo. Amplifica la señal, sigue siendo un efecto de derivación. Su bode sigue teniendo la frecuencia característica en 4 y aporta 0 decibelios, no aporta módulo hasta esa frecuencia y a partir de ahí amplifica con 20 decibelios. Lo que cambia con respecto a los ceros de fase mínima, lo que está en el semiplano izquierdo, es el argumento. En vez de aportar fase, restan fase. ¿Vale? Su argumento es exactamente igual que el de un polo en menos 4. Hacen una cosa así. Un 0 de fase no mínima tiene la misma aportación en fase que un polo estable en el semiplano izquierdo. Resta fase. Ahora mismo eso no nos importa su aportación en módulo y vemos que aumenta la pendiente en 20 decibelios década, por lo tanto pasamos de una pendiente que teníamos de menos 40 a una pendiente de 20. Entonces de 20 a 40 nos iríamos de 2 a menos 18. Una cosa así. Y ahí ya está claro que va a cruzar el 0 antes de pasar por la frecuencia 10. ¿Vale? Que es donde empieza a cortar módulo el último elemento, que lo que hace es de nuevo poner una pendiente de menos 40 decibelios década. En este tramo, la pendiente de menos 20 decibelios década. Puede ser interesante, bueno, ¿qué vemos aquí? Bueno, que vamos cayendo con menos 20, entra un polo, cambiamos a menos 40, entra un 0, cambiamos a menos 20, entra el último polo, cambiamos a menos 40, y ya eso es el diagrama de Bode para frecuencias altas, que ya se extiende hacia abajo. Nos puede interesar, por ejemplo, cuánto vale el diagrama de la frecuencia de esquina, nos solemos preguntar,
Simplemente esto es porque ayuda al trazado. ¿Cuánto vale C? Que es lo que he definido como G de J10, ¿vale? ¿Cuánto vale la frecuencia 10? Y esto sería 2 decibelios menos 20 por el logaritmo de 10 partido por 4. Ya directamente, muchas veces, si cogéis los ejercicios resueltos, pues encontraréis eso directamente. No os explicarán de dónde sale esa fórmula. Esa fórmula pues, es la aplicación de ese triángulo. A 4 tenía P, que eran 2, caigo con menos 20 hasta 10, pues me sé de memoria que son 2 menos 20 logaritmo de 10 partido por 4. Que esos son menos 6. Menos 6 decibelios. Más interesante es esta pregunta que lo haremos muchas veces, como hemos puesto antes. En vez de todo también, lo que me interesa es conocer cuánto vale G de J de la frecuencia de corte, que es la que yo, esta no la conozco, esta es la incógnita. Pero igual que antes, esta es la que quiero conocer, o sea, quiero buscar aquella que tiene 0 decibelios. Pero está en el mismo tramo, está en el mismo triángulo. La frecuencia de corte sé que está entre 4 y 10. ¿Vale? Entonces, de tal forma que aquí con la misma forma, la misma recta, decibelios menos 20 por el logaritmo de omega c partido por 4, y nos va a dar 4 y pico, 5 y pico. Bueno, pues sería, si no me equivoco, esto es 4 por 10 elevado a 2 partido por 20. Que sería pues, 4 y muy poco. 4 y muy poco. Cuando uno mira en bode, le da, os comenté la primer día de clase, que la respuesta frecuencial, uno de los usos que tiene, uno de digamos, intereses que tiene, es que también sirve como una herramienta de identificación, de alguna manera. Experimentalmente, uno puede obtener la respuesta frecuencial de un sistema sin conocer su modelo. Simplemente aplicándole un barrido de señales senoidales de frecuencias crecientes y midiendo cuál es el desfase y la amplificación y el escalado, desfase y el escalado de la señal de salida a esas excitaciones. Una vez que uno hace ese análisis, ese barrido de frecuencia, obtiene la respuesta frecuencial, que de hecho si os compráis unos altavoces o incluso unos auriculares en cualquier tienda y le dais la vuelta, muchas veces os viene ahí una representación de la respuesta frecuencial. Pasa que no suele tener un diagrama de Bode, pero viene una respuesta de cuál es su comportamiento para distintas frecuencias de sonido, que se ha obtenido obviamente de forma experimental. Una vez que uno tiene esta gráfica, tiene información muy importante del sistema. Tiene información muy importante del sistema. Por ejemplo, yo, sin saber nada de ese sistema, si me dan que ese es el diagrama de Bode, ¿qué podréis ver directamente? Si os fijáis a baja frecuencia. Lo primero que llama la atención es esto. Eso significa que cuanto más baja es la señal de frecuencia, la señal de salida tiende hacia infinito. Tiende a vertical hacia infinito. Eso experimentalmente veréis que no podéis medirlo. Llega un momento que saturéis los sistemas de medida. ¿Vale? Pero básicamente lo que estáis viendo aquí es que esta pendiente no es 0. Esta pendiente es menos 20.
Por lo tanto, sin saber nada del sistema, si tiene una pendiente menos 20, ¿vale? Yo sé que tiene un polo del origen, simplemente por observación del diagrama de Bode. Y sé que el sistema, por lo tanto, es de tipo 1. Esto del tipo ya es una nomenclatura específica de control, porque sabemos que el tipo de un sistema y el tipo de un controlador son relevantes para el análisis del comportamiento en régimen permanente. Simplemente por ver la pendiente sé que tiene tipo 1. El Bode anterior era plano, tipo 0, no tiene ningún integrador. Vale. Simplemente por la asíntota de baja frecuencia. Lo siguiente interesante, esto es menos interesante, pero también da algo de información. A alta frecuencia siempre vamos a tener una cierta caída. La pendiente de la caída a las frecuencias de interés, lo que nos dice es la diferencia que hay entre el número de polos y el número de ceros. No sabe exactamente cuántos polos y cuántos ceros hay de primera, pero si tengo menos 40 decibelios de década, sé que tengo 2 polos más que 0. Perdón, sí. 2 polos más que 0. Y efectivamente aquí tengo 1, 2, 3 polos y un 0. La pendiente alta frecuencia. Y vamos a ver que la zona en torno a la frecuencia de corte te da información a la posible velocidad de respuesta de ese sistema. A la posible velocidad de respuesta. Lo rápido que es ese sistema. Lo rápido porque si atenúa a partir de la frecuencia de corte, está atenuando las señales de alta frecuencia de tal forma que, por así decirlo, las está ignorando. Esa información va a ser muy importante ya desde el punto de vista de control. Por lo tanto, aquí viéndolo, pues vemos que tiene un sistema de tipo 1 con un polo más que 0 y una frecuencia de corte de 5 radianes, que sería toda información bastante útil para diseñar controladores o para simplemente utilizar como un modelado. Tenemos la ganancia de Bode también, simplemente por inspección, donde pase por la frecuencia 1, este punto, esto es la ganancia de Bode del sistema. Lo que pasa es la asíntota de baja frecuencia por la frecuencia 1. Esto es información útil obtenida de forma experimental, sin tener que conocer el modelo ni nada similar, simplemente por experimentación. Bueno, vamos a hacer esto. La fase. Pintar la fase rápidamente, no voy a hacer mucha. Elementos que aportan fase a baja frecuencia. Integradores y derivadores. Y la ganancia de Bode. Ganancia de Bode negativa, recta menos 180 grados. Por lo que el origen recta 90 grados. Por lo tanto, este sistema empieza en menos 270 grados. Asíntota de baja frecuencia. Frecuencias, ahora sí me interesa. 0,1. Va a bajar 180. No, va a bajar más. 0,1, 1, 10, 100. 0,1 está antes de 0,2, que es la primera frecuencia esquina, 100 es la última frecuencia esquina. Y ahora podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué valor va a tener a frecuencia infinita? ¿Vale? Para nosotros frecuencia infinita son frecuencias mayores que 100.
¿qué valor va a tener la frecuencia 100? Todos los elementos, los polos reales, su aportación, o sea, un polo en el semiplano izquierdo, su aportación es de menos 90, un 0 en el semiplano izquierdo aporta 90 grados, un 0 en el semiplano derecho aporta menos 90 grados, un polo en el origen aporta menos 90 grados, la ganancia de Bode menor que 0 aporta menos 180 grados. Y si vemos porque ahí eso no se hace de memoria, lo pintamos todos y vemos que todos esos tienen una característica compartida, y es que cuando la frecuencia tiende a infinito, el Bode va a tener un valor, o sea, el retraso va a ser constante. Para frecuencias muy altas, aquí me da igual lo que para frecuencias muy altas, el negativo quita menos 180, el polo estable quita 90, el 0 fase mínima añade 90, el 0 fase mínima quita 90. Es decir, que a alta frecuencia en la fase también tenemos que va a tener un valor constante. ¿Cuánto va a haber en nuestro caso? Pues a alta frecuencia, frecuencias mayores que 100, pues voy a tener una fase de menos 180, menos 90 por el 0 de fase mínima, menos 90 por el integrador, menos 90 por el polo menos 2 y menos 90 por el polo menos 10. ¿Vale? O lo que es lo mismo, menos 540 grados. Es decir, que para frecuencias muy bajas voy a tener menos 270 grados y a frecuencia infinita voy a tener menos 540. Y ahora pues va a caer, va a bajar, porque todos van añadiendo. Interesa la frecuencia 0,4. Después me interesa la frecuencia 20, 40 y 100. Vale. A partir de 0,2 estos son los puntos en los que cambia la pendiente. A frecuencia 0,2 empieza a aportar fase el 0 menos 2, empieza a caer con menos 45 grados por década. A 0,4 entra el 0 de fase no mínima, quita otros 45, cambia la pendiente a menos 90. O sea que este tramo es menos 45, este tramo es menos 90, este tramo es menos 135. Lo que ocurre es que cuando llegamos a frecuencia 20, el 0, o sea, el polo deja de restar, como era 10p. Frecuencia 20 deja de restar, ya ha quitado los 90 grados, iba a quitar y ya deja de restar. Por lo tanto, baja a menos 90, después baja a menos 45 porque deja de aportar el 0 y después pues se queda ya pendiente 0, que es lo que sabemos que tiene un valor constante. Así que más o menos, pues esto hace menos, así, pero con pendiente de mitad. Pendiente menos 45, menos 90, menos 135, menos 90, menos 45 y pendiente 0. Este es el típico dibujo que es más fácil hacerlo en papel. Milimetrado, porque os saldrían más o menos las pendientes, podríais incluso hacerlas prácticamente bien. Os saldría que efectivamente llega a menos 540 y se queda aquí más pintado.
menos 540. Volvemos a lo mismo. Alguien si esto no lo pintáis vosotros a mano y llamáis a bode, esto a lo mejor no lo pinta desde 90 grados hacia abajo y ya os tiene montado el lío. Vale. Si en vez de partir de menos 270 os parte de menos 90, no tiene nada que ver. ¿Esto por qué? Pues porque matemáticamente es lo mismo, pero pierde la noción de que es un retraso. Que para nosotros es importante esa idea de que es un retraso en la cosa. ¿Duda? Y el examen de 2013, ¿qué esperamos nosotros que vosotros sepáis hacer de esto? Primero tenéis que entender lo que es el bode, tenéis que entender la carga frecuencial. Os podemos hacer preguntas del tipo: ¿cuál sería la respuesta del sistema a una sinusoidal de frecuencia 127 y amplitud 3? Para que vosotros utilicéis lo que sabéis del grado de para responder esa pregunta. Queremos que sepáis trazar el asintótico y que sepáis tomar medidas, que es lo que he estado haciendo yo, ¿vale? Medidas del tipo A. Oye, y a frecuencia 7, ¿cuál es la fase? Eso también tenéis que saber hacerlo. Que es lo que vamos a utilizar después para el diseño de controladores. Y hacerlo más o menos rápido en papel. Sigue siendo una herramienta, vamos a utilizarla como herramienta de diseño. El trazado asintótico para nosotros es una herramienta de diseño de controladores, no tanto de análisis del comportamiento dinámico de los sistemas. Por eso, por ejemplo, en este caso, si nos encontramos con polos complejos conjugados, no estamos tan interesados en su comportamiento real o en su efecto que tienen real, sino simplemente en su trazado asintótico, que es lo único que vamos a hacer. Esto es del examen, cuestión 2, que es un examen del 29 del 6 de 2013. Hay colgado en el enseñanza virtual un fichero comprimido con exámenes antiguos, y cuando me refiero a antiguos, me refiero a antiguos, ¿vale? Incluso de planes de estudio antiguos, porque la asignatura ha cambiado desde hace 15 años, ¿vale? Se dan los mismos contenidos con la misma forma, y tampoco han cambiado prácticamente lo que esperamos que sepáis hacer. Los exámenes de 2009, 2010, 2012, 2013 como este son exactamente cualquier cosa que os podéis encontrar más o menos lo que vamos a pedir, este tipo de problemas. Entonces, porque pongan cosas de 2013 no penséis que no tienen nada que ver con la asignatura, al contrario, lo hemos puesto ahí para que tengáis una idea de cómo van a ser los exámenes. Los exámenes son siempre son bastante estándar, ¿vale? Son problemas típicos, siempre se le pone un diagrama de bote, dos preguntas, lugar de raíces, siempre la linealización, siempre se suele poner el mismo tipo de problema, y el nivel de dificultad, lo que tenemos, pues es también bastante parecido. Hay muy poquito resuelto, hay algunos resueltos, ¿vale? Pero los tenéis como ejemplo. Yo siempre prefiero que sepáis lo que esperamos de vosotros a partir de exámenes, que daros boletines de bodes del tipo hazme el bode de 15 partidos por S más 3 por S más 2, que esto no lo vamos a pedir.
tema del polo, va a ser una cosa un poquito más sofisticada, ¿vale? No hay boletines, los boletines son los exámenes de otros años, aunque iremos añadiendo también pues los de, creo que no se han puesto los del año pasado y añadiremos los exámenes del año pasado. Primer paso de componer esto en forma de bode. Cuando esto, de verdad, si veis un polinomio de orden 2, no significa que sean polos complejos conjugados. Puede que sí, puede que no. ¿Vale? Porque hay profesores que nos gusta poner eso ahí y entonces os pensáis que son polos complejos conjugados y son dos polos reales. Entonces, primer paso, si veis a no ser que seáis una mente privilegiada, pues si veis un polinomio de orden 2, pues lo resolvéis busquéis sus raíces. Menos 3,2, más menos, la raíz cuadrada, de 3,2 al cuadrado, menos 64 por 4, partido por 2, y en este caso, pues sí, aparece que están en menos 1,6, más menos 7,8J. Perfecto. Sí tengo un par de polos complejos conjugados. ¿Vale? Ya eso no ¿vale? Su frecuencia natural es 8, esto se ve aquí, esto es omega n al cuadrado, y la coeficiente de amortiguamiento es 0,2, ¿vale? Que lo podríais obtener de aquí, ¿vale? Esto es 2 delta omega n. Sacáis ya una vez que ya sabéis que son polos complejos conjugados, pues lo que nos interesa para trazar de la raíz es su frecuencia natural y su coeficiente de amortiguamiento. Esto, por supuesto, también lo podéis sacar de aquí. Esto es menos delta omega n, más menos j omega n, raíz cuadrada de 1 menos delta al cuadrado. Aquí también lo podéis despejar, me da igual. Lo podéis sacar de aquí, lo podéis sacar de aquí. El caso es que lo que os interesa es después la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento. Si directamente pensáis que son polos complejos conjugados y buscáis el omega n y el delta, os saldría un delta mayor que 1. Delta mayor que 1 son dos polos reales. Si encontráis un delta mayor que 1 y seguís poniendo polos complejos conjugados, es una mala señal de que no estáis entendiendo lo que estáis haciendo. Si encontráis un delta mayor que 1, pues sabéis que son dos polos reales. Polos complejos conjugados es con coeficiente de amortiguamiento entre 1 y menos 1. Entre 1 y menos 1. Ya sabiendo esto, pues esto es igual a 4 partido por S partido por 2 más 1, S partido por 0,5 más 1, S al cuadrado partido por 64, más S partido por 20, más 1. Y en realidad este es parecido al que hemos comentado antes, pero tenemos, en este caso, antes teníamos solo 3 polos, ahora tenemos 4 polos. Polo del origen, el polo en menos 0,5 y un par de polos complejos conjugados con frecuencia natural 8. Esto para nosotros, pues realmente pues, va a ser como si tuviéramos dos polos en menos 8. Para el trazado asintótico. Para el trazado asintótico. No le vamos a dar más importancia, aunque sabemos que tiene por aquí el comportamiento real, pues será algo así porque tendrá su margen de resonancia en la frecuencia de resonancia. Pero por eso, por ahora, digamos, para el trazado, un primer trazado lo podríamos incluir.
Frecuencia crítica 0,5, 2 y 8. 0,5, 2 y 8. 0,5, 2 y 8. 0,1, 1, 10. Primer paso. Asíntota de baja frecuencia. Un integrador, un polo, a frecuencia 1, va a pasar por 20 logaritmos de 4. Bueno, 20 logaritmos de 4 son 12 decibelios. Frecuencia 1, esto van a ser 20, esto van a ser 40. Estos son 12 decibelios. 12 decibelios, aquí. La asíntota de baja frecuencia, pues es algo así como esto. La asíntota de baja frecuencia pasa con la pendiente que te dé el tipo del sistema, tipo 1, una caída de los 20 decibelios de cada, y a frecuencia unidad pasa exactamente por el valor que tiene la ganancia de voz, que sea en decibelios. Se pinta así porque de primera tú lo pintas porque no sabes cuál es el rango de frecuencias interesante. Tienes que tener en cuenta que en este caso tú puedes tener que tu rango de frecuencia interés esté antes de la frecuencia unidad. No tiene por qué ser todo después de la frecuencia unidad o en torno a la frecuencia unidad. En este caso, pues por un ejemplo sencillo, tenemos que la primera frecuencia interesante está en 0,5. 3, 4, 5. A frecuencia 5 empieza a aportar módulo el primer cero, el primer polo. El polo menos 0,5. Por lo tanto, la asíntota llega hasta aquí. Y a partir de ahí empieza a caer con frecuencia, o sea, con de menos 40 decibelios década hasta el 2. A partir de 2 cambia la pendiente a otra vez menos 20 y aquí cae con menos 60. Década, esto es menos 40. Y esto de aquí es menos 20. Algo así es el diagrama. Menos 60 a partir de 8. A partir de 8, pero he pintado aquí un poquito antes. 8. Porque 8 y 10, cuando vayas al papel semilogarítmico, están 2 milímetros separados. Está ahí en 8. Una G menos 14, ¿cuánto vale el módulo de G de J 0,5? Pues es este triángulo, un poquito, lo podéis ver como queráis, lo podéis ver como un poco como queráis. Es una recta, le puedes poner incrementos negativos. ¿Vale? Lo podéis ver como que esto es igual a los 12 decibelios que he puesto ahí, menos 40, que es la pendiente. Y ahora lo que hago es la distancia que hay entre el logaritmo de 0,5 menos el logaritmo de 1. Daos cuenta que eso es negativo. Vale.
Esto es poniendo exactamente la misma fórmula, porque tú puedes poner un incremento negativo, una pendiente, y entonces te estás yendo hacia atrás. Esa es una forma de verlo. Si no lo veis claro, lo podéis hacer despejando, diciendo que 12 decibelios, o sea que el módulo de G en J1, que son igual a 12, es igual al punto A menos 40 por el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 0,5. Y ya despejáis de ahí. Va a salir exactamente lo mismo. En cualquier caso, A va a ser igual a 12 más 40 por el logaritmo de 1 partido por 0,5, que son 18 decibelios. ¿Vale? Este es un ejemplo de cómo tomar una medida en una pendiente yendo hacia frecuencias menores. Yendo hacia frecuencias menores. Lo podéis ver así directamente, si no os importa ver un incremento negativo, os lo podéis poner con la fórmula con un incremento positivo y despejar. El efecto es el mismo. Pues ¿qué ocurre? ¿Qué os podríamos pedir también? Bueno, pues cuánto es la frecuencia de resonancia, cuál es el margen, para saber qué error cometemos en torno a la frecuencia 8. Aquí el bode real, pues esto va a ser verdad, pero aquí va a ser algo así. Sí. La ganancia de bode, ¿qué efecto tiene? Es que no lo veo. La ganancia de bode. La ganancia de bode vale 12 decibelios. Es 4. Y te has marcado la asíntota de baja frecuencia. Hay un integrador, por lo tanto la asíntota tiene una pendiente de menos 20 decibelios década, pero esta pendiente ¿por dónde pasa? Pues a frecuencia 1, pasa por la ganancia de bode. O sea, te hace falta conocer la ganancia de bode para poder pintar. De hecho, la ganancia de bode define la asíntota de baja frecuencia. Pues conocer estos picos, ¿vale? De hecho este pico es bastante grande, estos son unos 14 decibelios, ¿vale? Un pico de delta 0,2, que es relativamente pequeño, haría que el error que estamos cometiendo en este rango de frecuencia, ¿vale?, entre el asintótico y el real sería muy grande. Para lo que a nosotros nos interesa, ¿eh? Es decir, oye, que en este rango de frecuencia, de aquí, lo que tú te crees que está pasando, esto, no tiene nada que ver con la respuesta frecuencial real. Y esto puede ser peligroso dependiendo de lo que vayamos a hacer con esta información, ¿vale? Pero nos da un rango de frecuencias para el cual sabemos que por tener un par de polos complejos conjugados nuestra aproximación es muy mala. Pero más allá de eso, no nos va a interesar mucho los sistemas de los polos complejos conjugados. Más interesante, con esto terminamos, es la respuesta, el diagrama de bode del retraso. Que es importante, pero es importante la realidad, pero no se puede pintar el asintótico. ¿Qué es el retraso? Hemos visto todos el ejercicio de la práctica número 3 del sistema de control de temperatura. Nosotros calentamos el aire, ¿vale? Y aquí es donde lo medimos. Entonces una cosa es la temperatura al inicio y la otra es la temperatura en el sensor. Esto es un retraso puro. Es un retraso puro. Decimos que la temperatura
en el sensor en el instante de tiempo t es lo que tenía la temperatura en el calefactor hacía 0,16 segundos. Pues esto es igual a la temperatura del calefactor en el mismo instante 3, pero hace 0,16 segundos. Esto es una función, esto es un sistema que la entrada es T sub C, la salida es TS, ¿vale? Y es un retardo puro, un retraso puro, conocido como retardo de transporte. Bueno, y esto que parece una cosa relativamente sencilla, lo es, ¿vale? Un retardo, pues podemos calcular su transformada de Laplace. Pues aplicando aquí la transformada de Laplace, resulta que esto te dice que TS de S es igual a C sub C de S por elevado a menos 0,16S. Esto es por una de las propiedades a pasar por el tema 3 de Laplace. Os dice, hay una propiedad especialmente interesante para analizar sistemas con retardo, que es la del retardo de la señal. Claro, hasta aquí todo, bueno, pues muy bien. Parece hasta una transformada sencilla. Hasta que vemos cuál es el efecto que tiene en control. ¿Vale? Supongamos que tenemos esta es la relación que hay entre tensión y la temperatura en el calefactor, un sistema de primer orden. Es decir, yo aplico un escalón en la tensión y vosotros que habéis visto que ocurría en la temperatura del calefactor, pues que se iba calentando hasta una temperatura máxima. Lo que ocurre es que nosotros no medimos esta temperatura, sino que medíamos, ¿vale? Era ese retardo. Esto es lo que estuvimos viendo en la práctica número 2, el ejercicio número 3. Y lo hicisteis, aquí ya hemos hecho un diseño de un controlador proporcional. He hecho la simulación, el sistema, y esto se podía controlar. ¿Qué era que se podía controlar? Que podemos hacer aquí un lazo de reglamentación simple y meterle aquí un controlador proporcional o una referencia en la temperatura. Y habéis visto que efectivamente podéis aumentar la ganancia para que el sistema cambiara, el sistema en bucle cerrado tuviera un comportamiento diferente. ¿Vale? Tuviera un comportamiento diferente. Todo esto, ¿por qué lo cuento? Digo, bueno, pues vamos a intentar simplemente, vamos a calcular cuánto vale el sistema G de bucle cerrado de S, definido como la relación que hay entre la temperatura medida y la referencia en la temperatura. La práctica 3 no lo hicisteis porque dijimos que lo hicierais simplemente por ensayo y error. En la práctica 4, el ejercicio 4 que estáis haciendo ahora, tenéis 3 ejercicios sencillos del lugar de las raíces y el cuarto ejercicio no es el secador de pelo, es el otro constante. Hemos dicho que sí que apliquéis ahí en lugar de las raíces, que analicéis el problema de control. Y me diréis, bueno, ¿y por qué no aplicamos aquí en lugar de las raíces? Sistema de primer orden, podríamos aplicar en lugar de las raíces. Le sacamos esta función de transferencia. Vale. Y esto, pues, ¿cómo queda? Pues queda algo así como esto.
nos aparece esa exponencial en el plano complejo de variables complejas elevado a menos 0,16s. La que está en el numerador no es problemática, no pasa nada. La que está en el numerador es un retardo puro. ¿Vale? Esto lo podemos sacar aquí fuera y analizamos este otro sistema. Pero la que está en el denominador es otra cosa. ¿Dónde se hace cero ese denominador? Y os aparece ahí e elevado a menos 0,16, que no es un polinomio en ese. Es una función compleja. Y sacar las raíces de ese polinomio, pues tendréis infinitas. Tenéis infinitas raíces. Tenéis infinitos polos. ¿Vale? Simple y llanamente, esto no es un polinomio. Y si no es un polinomio en S, ahí hay infinitos polos, que son infinitos polos. O sea, en lugar de la raíz simple y llanamente, está pensado para trabajar con un número de polos finitos, un número de algo manejable. Y en el momento en el que aparece un retraso, resulta que esto ya no es racional, ya no es un polinomio, ya no nos vale nada de lo que hemos estudiado para el lugar de la raíz. Y ahora te vas a la industria y te dicen que el 99,9% de los sistemas de la industria de control de procesos tienen retardo. O sea, esto, todos los sistemas tienen retardo. Y lo que hemos estudiado hasta ahora, pues tal y como lo hemos explicado, pues en lugar de las raíces no te valdría para ni siquiera analizar el efecto de la ganancia sobre un sistema de primer orden con retardo sencillo como el que hemos visto en secador. Bueno. Ese es uno de los principales motivos por el cual vamos a dar otro segundo método de diseño, para que sepáis que, bueno, el frecuencial, el método de diseño de controladores basado en el dominio de la frecuencia, tiene varias ventajas, varias características, tiene también algunos inconvenientes, pero uno de los claves es que va a poder analizar con una cierta, digamos, de forma natural, una cierta facilidad, los sistemas que tienen retardo y el efecto que tiene ese retardo sobre los sistemas de control en bucle cerrado, cosa que con el lugar de las raíces no ocurre. Vale. Ya me estoy adelantando a la clase de mañana, pero bueno, esto es el motivo por el cual es importante también conocer esta transformada, esta respuesta frecuencial. Y le voy a trazar muy rápidamente. La respuesta frecuencial del retardo. ¿Puedo borrar? Esto es una función de referencia de retardo puro y esto es e elevado a menos dx. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale el módulo de e elevado a menos d por j omega? ¿Vale? Esto es algo que es intuitivo. O sea, ¿cuál va a ser la amplificación? Si yo pongo una señal, lo que hago es retardar en el tiempo, ¿qué amplificación tiene? ¿Amplifica o atenúa la señal? Ni una cosa ni otra. Para cualquier frecuencia, he elevado el módulo de elevado menos j omega, esto siempre es un vector de radio 1. ¿Vale? Esto es 1, por lo tanto, son 0 decibelios de ganancia. Un retardo no modifica el módulo. Lo que está metiendo, como su propio nombre indica, es un retardo que nosotros estamos metiendo en la fase. De hecho, el argumento es lo que aumenta. Esto ya se puede razonar, relativamente sencillo. El retardo que tú le metes aquí, el del sistema es fijo, son siempre 0,16 segundos. Pero cuando la frecuencia sea mayor, si tú para una frecuencia
1 radian por segundo, quieres meter un retraso de 0,16 segundos, la frecuencia tiene que ser X. A mayor frecuencia, mayor es la fase que recorres en 0,16 segundos. De hecho, el retardo crece de forma lineal con la frecuencia, porque esto es constante, este es el tiempo. El retardo que has acumulado en 0,16 segundos depende de la frecuencia de la señal de entrada, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que, si la pintáramos en argumento, ¿vale? Y la pintáramos en argumento y aquí pintáramos frecuencia, pues sería recto. Pero el problema es que nosotros no pintamos esto, sino lo que pintamos es el logaritmo de la frecuencia, ¿vale? Y entonces queda bastante feo. Queda bastante feo. Voy a pintar el e elevado a menos j. Esto es 1, esto es 10, esto es 100 y esto es 1000. Y el argumento es menos j. ¿Vale? Esto es un retraso de 1. Entonces, a frecuencia 1, en un segundo, bueno, esto habría que pasarlo a radial. Esto sería... no sé, a frecuencia 1, para que sea un... pero igual, está bien. Sería un desfase de 1 radian, que son, que sea, 1 radian expresado en grado, ¿vale? Es igual, aquí mismo, ¿ok? Pero esta frecuencia 10 no tengo 1 radian. A frecuencia 10 ha caído, esto lo voy a poner aquí porque no va, a frecuencia 1 está aquí, que es 1. A frecuencia 10 es esto multiplicado por 10, ¿vale? Que va aquí. A frecuencia 100 es esto multiplicado por 100. Y a frecuencia 1000 no tengo que estar a referirlo, ¿vale? Es una cosa. El retardo le mete un desfase que crece de forma lineal con la frecuencia, expresado en escala semilogarítmica, es una exponencial que tiende a menos infinito. Y esto tiende a 0 grados cuando la frecuencia tiende a 0. Retraso 0 de la frecuencia 0. Pero es una forma que obviamente no se puede, esto no se puede pintar mal. Pero el retardo se identifica bien con una identificación frecuencial experimental. Es decir, cuando tú haces un barrido en frecuencia, le metes un analizador de espectro de frecuencia a un sistema, identificas perfectamente el retardo. De hecho, lo identificas normalmente en una zona de frecuencia de interés. La zona de frecuencia de interés, no vas a identificar el retardo para frecuencia infinita que no te interesa para nada. Te interesa para la zona de interés, zona concreta de la frecuencia. En el momento que un analizador de frecuencia vemos que el retardo crece de forma lineal, pues sabemos que el sistema tiene retardo. Es decir, experimentalmente vemos que el sistema tiene un retardo. Aunque eso normalmente uno ya lo sabe. Pero en resumidas cuentas se puede pintar el retardo, aunque no a mano, en una forma exponencial que se tiende hacia menos infinito rápidamente, ¿vale? Que se va hacia menos infinito rápidamente. Y veremos cómo, pues, el hecho de poder representarlo, el hecho de poder identificar esa respuesta frecuencial de forma experimental, pues también va a tener su utilidad para el diseño de control. ¿Duda?